Una invitación muy especial ha llegado. Se acerca la hora fijada por el embajador japonés para la recepción en su residencia. Los invitados se preparan para asistir puntualmente. Fecha: martes 17 de diciembre. Lugar: calle Tomás Alva Edison 210, San Isidro. Hora: de 7 a 9 de la noche. Motivo: el Día del Emperador. Pero no solo los invitados se dirigen a la reunión. La esposa del embajador supervisa cuidadosamente los últimos detalles. Los anfitriones reciben a sus primeros invitados. Esa noche aparentemente tranquila, una siniestra ambulancia recorre las calles de San Isidro. En su interior, 14 individuos se dirigen hacia una desquiciada y sangrienta aventura. Después de dar la bienvenida a sus invitados, el embajador Aoki decide de partir en el jardín con los presentes y ordena que se sirva el segundo menú, sin sospechar que otro plato de fondo había sido preparado. Como respondiendo a un llamado de emergencia, la falsa ambulancia se estaciona frente a una casa vecina. Atacan al vigilante. Ingresan rápidamente. 8:19. Un estallido remece los cimientos de la residencia y paraliza a los 730 invitados. 8:20. 14 terroristas irrumpen en la residencia japonesa. El segundo menú no pudo ser disfrutado. Había una gran confusión, se pensaba que era algo que ocurría fuera de la embajada. Pero a medida que pasaban los minutos siguen incrementando la balacera, y ahí sí optamos por correr. Entonces yo tomo la delantera y corro a un depósito, un cuarto muy pequeño. Estábamos conversando y se produce los primeros disparos. Entonces la señora me jala, me dice, vamos, me dice, vamos a salir. Digo, no, le digo, no pasa nada. Y comienza los griteríos, las amenazas, los disparos. El temor se apoderó de los hombres de seguridad de la zona. Los guardaespaldas corrían sin dirección, desconcertados. Ninguno de los que estaban allí afuera comprendía lo que ocurría. Ráfagas de tiros al aire retumbaban en cada esquina aledaña. Lo terrible era no saber de dónde venían los disparos. Entonces uno se sentía, es la sensación de estar en mitad de un fuego cruzado, en realidad estábamos en fuego cruzado. Y el pánico conquistó aquella noche limeña. El coronel Mejía y decenas de policías rodean la residencia. Los transeúntes corren aterrados buscando un lugar seguro y los vecinos se esconden en sus casas mientras desfilan por su mente crudas imágenes de un sangriento pasado de terror. Pero de pronto empezó una balacera infernal. Entonces nosotros entramos en la casa, nos tiramos al piso y nos encontramos con gente uniformada que disparaba a la altura del cuerpo y todo el mundo tirado en el piso. Estaban con unos trajes azules, pintados, rapados, sobreexcitados, en una actividad febril.
El terror y la incertidumbre empezaban su reinado en la residencia y casi de inmediato la noticia llegó a Palacio de Gobierno. Me encontraba en mi despacho viendo, analizando varios decretos supremos, cuando de pronto suena el teléfono. El mismo oficial a los pocos minutos vuelve a llamar por el teléfono. Yo ansioso naturalmente. Me dice que se trata de unas bombas que suenan al interior de la residencia de la embajada japonesa. Dejé los papeles a un costado y estaba a la espera de la información para poder tomar las medidas correspondientes en una situación que yo consideraba ya desde un inicio de emergencia. De pronto, la policía en su desesperación dispara gases lacrimógenos al interior. Gran tensión se respira en el ambiente. Entonces todo el mundo se echó al suelo para poder respirar y usábamos el agua de los floreros para ponernos agua fresca en la cara. Creó una tremenda sensación de angustia entre todos los hombres y mujeres. Los terroristas en principio cerraron las ventanas, lo cual aumentó más la sensación esta de angustia. Yo todo el tiempo la sensación que tenía era de absoluta incredulidad, irrealidad. Decía, esto no puede estar pasando, o sea, acá hay un error, era todo caótico. Y de repente escuchamos órdenes, ¿no? Todos al piso y todo con un lenguaje como muy violento, muy agresivo. Sherpa Cartolini dijo, está la mamá de Fujimori. No, decían por ahí, está los hijos, no, está el familiar, no, todo era no. El problema ya era complejo, por supuesto, pero cuando me entero que también estaba mi madre, mi hermana, mi hermano y varios otros familiares, me dije, caramba, la situación es mucho más difícil y, por supuesto, tener a mi madre ahí adentro, dije que las demandas podrían llegar a extremos impensados. Yo les dije bien claro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Explíquenos exactamente qué es lo que están pidiendo ustedes. Primero la liberación de todos los compañeros que están presos, que están siendo maltratados y torturados en las mazmorras de estas cárceles. Vuelvo a repetir cuál es la misión nuestra, la liberación de nosotros, perdón, de todos los compañeros. Y si Fujimori no cede, a ver que lo intente. Inmediatamente también se entera mi hijo Kenji que estaba al costado estudiando economía y la primera pregunta me dice, ¿ha ocurrido este atentado ahí en la residencia? Sí, efectivamente, le digo. Bueno, y ahora, papi, ¿qué vas a hacer? En realidad lo que la pregunta de mi hijo representa era la pregunta general. ¿Qué va a hacer el presidente en estas circunstancias tan difíciles? Y mientras los peruanos y el mundo entero se preguntaban qué suerte correrían los rehenes, qué desenlace tendría aquella pavorosa noche del 17 de diciembre, en la residencia del embajador Aoki, súbitamente se ordena que todas las mujeres se pongan de pie. La tensión se incrementa. Muchas de ellas, si no todas, se despiden de sus esposos, pensando que quizás será el último adiós. Fue una despedida indudablemente muy dolorosa, ¿no? No sabíamos qué es lo que iba a ocurrir. 9:45. Las puertas de la residencia se vuelven a abrir. El mundo observa atónito. Se libera a 2 grupos de rehenes, ambos de mujeres. Ustedes no digan nada en la televisión, ¿quiénes están nomás? Ustedes manténganse al margen de todo. Señor, por favor. ¿Ustedes los han tratado bien, señora? ¿Cuántas personas más quedan? Por favor, ayúdenos para que la familia... Señora, tranquila, por favor. Durante casi 3 largas horas, se logra liberar a la totalidad de las mujeres, entre ellas
la madre y la hermana del primer mandatario. Estando en Palacio, tenía llamadas del canciller Tudela y del embajador Aoki, ambos tratando de comunicarse conmigo. Pero yo digo que si me pongo en contacto con ellos, le contesto el teléfono, entonces inmediatamente el cabecilla de este grupo podría tomar el teléfono, emplazarme a mí, ponerme condiciones y entonces darme un ultimátum. Ese ultimátum sí sería terrible porque ya no habría mucho margen de maniobras. Faltan pocos minutos para las 12 de la noche. Los emerretistas saben que no pueden controlar a un grupo tan grande de rehenes. Deciden liberar a la totalidad de los mozos y personal de servicio de la residencia. De pronto, el edecán, comandante Rodolfo Reategui, se integra a este grupo y queda libre. Va en busca del presidente. Me informa de que se había fugado y que se calculaba él que podría haber 14 a 18 terroristas, muy bien preparados. La tensión ya en ese momento con más de 300 rehenes era enorme. La gente estaba hacinada. Así, a solo 7 días de la Nochebuena, la ilusión de una Navidad pacífica para cientos de familias se quebró en 1000 pedazos. Los 14 subversivos instalados dentro de la residencia amenazaron y torturaron a los indefensos rehenes, haciéndoles vivir angustiosas horas, mientras ya desde esa primera noche su drama era transmitido a todo el mundo. Y así, para los encargados de llegar a una solución, vendría la tensión de velar por los rehenes sin ceder al terror, bajo la severa mirada de la diplomacia internacional. Ha transcurrido la primera noche y la toma de la residencia ya causa revuelo alrededor del mundo. Ahora en Lima, en la residencia del embajador japonés, un grupo armado mantiene retenidas a 200 personas. 2 de los rehenes son españoles. We're holding at least 200 people hostage inside the residence of Japan's ambassador to Peru in Lima. Dezenas de embaixadores de diversos países estavam reunidos para comemorar o aniversário do imperador Hirohito do Japão, quando a embaixada foi invadida. La prensa internacional se alarma por el rebrote del terror y la vida de sus diplomáticos. En el Perú, la noticia era además el drama y la tensión que vivía un país que se preguntaba ansioso lo que pasaría dentro de la residencia desde aquella mañana aparentemente tranquila. Quien así se sentía dueño de la vida de indefensos seres humanos, decidió entonces desenmascararse ante la prensa, que logró así desentrañar el misterio del liderazgo de este duro golpe a la paz en el Perú. Néstor Serpa, de la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, para dirigirme a las personas que... La autoría del atentado no solo se confirma, sino que se revela que es el jefe máximo del sanguinario MRTA quien comanda esta desquiciada misión. El Perú y el mundo se remecen con la noticia, pues saben de lo que es capaz un terrorista dominado por la locura de aparecer ante el mundo como un temido líder. El Perú demostró durante estos años su capacidad para luchar contra el terrorismo, su compromiso por la pacificación del país, y en esta circunstancia tenía nuevamente que mostrar firmeza. Aquella primera mañana del asalto, el MRTA había logrado poner en marcha su cruel táctica. Nos tenían tirados en el suelo con la cara mirando al piso, las manos en la cabeza. Nos rastreaban las armas a cada rato, nos metían patadas y nos decían que nos iban a matar. Y de rato en rato cogían a uno de nosotros para ponernos frente a la ventana para actuar como escudos en caso de que alguien de fuera fuera a disparar.
Pero la agresividad no era ya el único factor de esta crisis. No había que comer. Ya tarde en el día creo que trajeron unos panes y recuerdo que entre 4 rehenes nos dividíamos un pan. De pronto en Palacio de Gobierno se recibe un clamoroso pedido. Es un fax enviado desde la propia residencia, firmado por el embajador Aoki, el canciller Tudela y muchos diplomáticos más. En él se transmitían las desesperantes circunstancias del encierro, la crisis producida por la violencia y por la actitud agresiva de los subversivos, y se pedía en nombre de todos los rehenes al gobierno que se establezca un diálogo inmediato con el MRTA. La conclusión era pavorosa. Los terroristas daban un ultimátum hasta el mediodía. Nuestra determinación era que con los terroristas no se negocia. Bueno, los 2 disparos que han escuchado es una advertencia. Señor presidente, si dentro de 20 minutos no tenemos una respuesta, empezaremos a cobrar nuestra primera víctima. Y aquella víctima será el canciller Tudela. ¿Me escuchó? Luego del ultimátum, cualquier detalle minúsculo provocaba tensión en esos momentos críticos y hacía crecer el nerviosismo entre los desesperados familiares que anhelaban una pronta solución. Yo quiero que me devuelvan a mi papá. Eso es lo único que quiero. A las 12:30 me llamó alguien de Cancillería y me dijeron, bueno, ya son las 12:30 y el ultimátum no se ha cumplido, o sea que no te preocupes. Y yo le digo, ¿qué ultimátum me estás hablando? Que me dice, ¿cómo no has oído que dijeron que hacia las 12 del día no se cumplían los requisitos, lo mataban a Pancho? Dije, no me había enterado para nada. O sea, en el fondo tuve suerte porque hubiera sido una media hora espantosa, ¿no? Los terroristas no podían perder su principal presa para negociar. Y luego de que esa amenaza no se cumple, ya ahí recién pudimos fijar el marco muy estrecho en que los terroristas podían maniobrar. Es decir, era la entrega de las armas y una salida hacia el exterior. Serpa, desconcertado, cambia la estrategia enviando emisarios y suelta a algunos rehenes enfermos junto a un grupo de diplomáticos. Entre los 8 liberados estaba el embajador de Canadá, Anthony Vincent, quien más tarde integraría la comisión de garantes. Yo no sé exactamente cuándo vamos a estar en contacto con la gente en la residencia y yo no sé si vamos a regresar físicamente hoy día o mañana. En la residencia, el hacinamiento es tal ese primer día que los asaltantes no pueden controlar la situación. Liberan a 4 ancianos. Ellos volvieron rápidamente al calor de sus hogares. Sin embargo, quedaban cientos de prisioneros para quienes la libertad estaba envuelta en la más grande incertidumbre. La incertidumbre de no saber cuándo va a terminar. Eso es realmente complicado para el ser humano. Y el otro nivel de incertidumbre es cómo va a terminar. ¿Cómo va a terminar nuestra situación? ¿En paz, en la vía pacífica o en la vía violenta? ¿Vamos a seguir vivos o muertos? Y a la espera de ese incierto final, el Perú y el mundo vieron aparecer un desorientado invitado que había perdido el conocimiento la noche anterior ante el shock del asalto. Al despertar, ignorando el estado real de la crisis, tuvo que ingresar nuevamente a la residencia ante la invitación de los emerretistas. Todos estos detalles eran transmitidos ininterrumpidamente por más de 2.000 periodistas acreditados entre nacionales y extranjeros que pagaron entre $300 y $4.000 el metro cuadrado por las mejores ubicaciones en la periferia de la residencia.
Pero ellos no eran los únicos interesados en la mejor visibilidad. Había alquilado una serie de departamentos en los alrededores a los precios que pedían los propietarios, compitiendo con los canales de televisión que querían tener la mejor ubicación posible. También habíamos tomado algunas habitaciones en la clínica que estaba al costado para poder tener mejor visión y mejor comunicación. Es decir, prácticamente los agentes de inteligencia tenían rodeado toda la residencia. Mientras, el presidente Fujimori enviaba una carta al presidente Clinton, haciéndole saber que la crisis suscitada con los rehenes, muchos de los cuales eran estadounidenses, era la principal preocupación de su gobierno, y que un equipo especial liderado por él mismo estaba haciéndose cargo de buscar una salida pacífica al problema. Las presiones también venían desde el mismo Japón. El canciller Yukihito Ikeda llegó a Lima para instar al presidente a una salida rápida y sin consecuencias penosas. Mientras tanto, el gobierno comenzaba a obtener resultados en sus primeros contactos con el MRTA. Recibí el encargo de Néstor Serpa. Me hacía saber que el MRTA había sido generoso en liberar a las personas de más edad. Mi respuesta fue inmediata. Le hice saber a Serpa que no era tan generoso, que yo consideraba que había liberado a estas personas porque realmente no servían para los fines que él estaba persiguiendo. 38 rehenes respiraban aires de libertad desde aquella noche. Era evidente que los terroristas no podían mantener supremacía sobre tantos habitantes. Señalamos que a través de la Cruz Roja Internacional hemos solicitado una comunicación telefónica con nuestros compañeros detenidos a fin de conocer cuál es su actual estado de salud. Cumplido este gesto por el lado del gobierno, procederíamos a liberar una cantidad significativa de personas detenidas y no vinculadas a la política de gobierno. Gobiernos, embajadas, autoridades, todos seguían pidiendo una solución definitiva al gobierno. La estrategia ya estaba en marcha. Junto a las primeras negociaciones, ocurrían algunos hechos que ni los rehenes ni sus captores sospecharon que eran parte de un plan de contingencia. Para medir hasta dónde podían llegar estos terroristas en su cometido, sucesivamente le fuimos cortando la energía eléctrica, luego la telefonía celular, el agua se comenzó a acabar, la telefonía fija, y no habían reacciones. Eso era una señal de que estos terroristas no estaban dispuestos a llegar a extremos. Entonces, bajo esos parámetros es que se diseña el mensaje a la nación. Que los captores depongan las armas ante una comisión de garantes y que faciliten la evacuación de todos los rehenes, sin excepción. De esta manera, también quedará descartada la posibilidad del uso de la fuerza por parte del Estado peruano y de allí, con toda garantía, una salida que se puede estudiar. Así el camino ya estaba definido. El presidente y su interlocutor buscaban denodadamente una solución negociada. Quienes vivían bajo el manto del terror sintieron por fin la esperanza de que la preciada libertad por fin llegaría. Pero faltaba un largo camino por recorrer. Presiones de todo tipo, intransigencia del MRTA, todo ello jugaba en contra. Por eso el presidente Fujimori se vio obligado a preparar, en el más estricto secreto, otra alternativa para salir de este oscuro túnel. El 22 de diciembre 225 rehenes son liberados.
Del mismo modo, mantendremos todavía con nosotros señores diplomáticos de Asia y América Latina, cuya salida la iremos evaluando. 10. Precisamos y ratificamos que la liberación de las autoridades que desde hoy quedan prisioneras solo será posible si el gobierno dispone la libertad de nuestros militantes presos en diversas cárceles. Por la Dirección Nacional del MRTA, Néstor Serpa Cartolini. Esa noche, los liberados, sus familias y el Perú entero vivieron emociones inolvidables. Sentimientos los invadía, la alegría de regresar al hogar y los compañeros de cautiverio que aún quedaban. ¿Por cuánto tiempo se respetarían sus vidas? ¿Por qué caminos habría que convencer al MRTA de que depongan las armas? Eran preguntas que flotaban en ese aire denso de la casona y que algunos rehenes preferían ocultar en sus cartas. En algún momento se pensó que utilizando la bombardas que ocurren en Navidad o Año Nuevo, hacer un plan de rescate, plan que llamamos Plan Papá Noel, ingresar intempestivamente a la residencia, pero lo descartamos por el riesgo que podía correr algunas personas. Falta poco para las 12 de la noche. Se escuchan miles de voces unidas en un canto de esperanza. Los hijos y las esposas de los rehenes piden y desean con toda su alma el mejor regalo de la Navidad, el esperado encuentro de paz, pero este no pudo ser. No hubo Nochebuena. En primer lugar, cuando llega la Navidad, la hora, la desesperación de estar solo, de no estar junto a los hijos, de estar lejos de la familia. La desesperación de que cómo estarán ellos, cómo estarán recibiendo ellos esa Navidad con la falta de uno. Y la otra, positiva, el abrazo fraterno, pero como si se hubiera vivido toda la vida con los japoneses. Una cosa que no puedo explicar, una emoción rarísima, tener esas dos cosas contrarias, ¿no? Era una Navidad contradictoria, una Navidad de contradicciones, una Navidad de solidaridad, de paz, pero que al final rodeado de ametralladoras y de violencia, ¿no? Una celebración compartida contra nuestra voluntad, muy difícil de describir como ambiente. Sin embargo, la Navidad traería un nuevo mensaje de esperanza para ellos. Un misterioso regalo que se convertiría en un canto de liberación y un visitante con otro regalo para sus abatidos corazones, una palabra de aliento. Monseñor Cipriani es autorizado a ingresar a la residencia. Y cuando te abren una rendija para entrar a la puerta, ver una casa prácticamente en ruinas, todos los muebles deshechos, está la gente del MRTA con sus pañuelos, y delante de mí están Francisco Tudela y el embajador Aoki. Y les digo a todos en voz alta, el que quiera confesarse puede pasar a conversar. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo que ese polvorín puede explotar en cualquier momento. Me asomo, veo la cola inmensa, inclusive los japoneses, muchos de ellos que no tienen fe. Digo, no, aquí quieren hablar todos. Y entonces digo, no, tenemos que tener la misa. La tensa atmósfera empezó a esfumarse. Un
Un gran paso ya se había dado, y las plegarias que se elevaban entonces convertían a ese fortín terrorista en un templo de la libertad. Cantaron ellos el Noche de Paz en el momento de la elevación de la hostia, y yo creo que muchos de ellos, con cierta, vamos a llamarle vergüenza, pues estaban llorando. Disparos y provocaciones eran la propuesta de diálogo del MRTA. Esto acrecentaba el suspenso por las vidas de los rehenes ante las cámaras de todo el mundo, que enfatizaba entonces su presión al gobierno peruano. Así, el canciller de Malasia llega el 26 de diciembre preocupado por su embajador prisionero. Su mensaje pidiendo una salida pacífica y rápida resumía el de muchos países que seguían la crisis paso a paso. Por ello, un sector sugiere al presidente el retiro de la prensa de la residencia. Había que discernir rápidamente en reuniones con el primer ministro. Me acuerdo pues las múltiples amanecidas tratando de ver alternativas de solución al tema de la residencia. Lo que ni las cámaras ni muchos rehenes podían detectar era que un minucioso plan de vigilancia ya estaba en marcha. Desde azoteas, departamentos y casas vecinas. Para el servicio de inteligencia, nada de lo que pasaba en la residencia escapaba a su observación. Conversaciones y toda señal de alarma eran captados por minúsculos micrófonos que habían colocado falsos electricistas en lugares estratégicos. La rutina emerretista era seguida al detalle y se estudiaba cuidadosamente todo lo que salía de la casa en busca de información útil. Pese a la tensión reinante, se obtuvieron algunas liberaciones más, pero Serpa enfatizó que liberaba solo a los rehenes que no servían para sus fines. Para ellos, esos días de horror llegaban a un feliz desenlace, mientras para el resto aún no se escribía el capítulo final. Ignoraban que una vivencia compartida entre el presidente y un rehén había inspirado aquel regalo que insospechadamente cumplía su misión. Las guitarras iniciaban su himno a la libertad. Si es que los terroristas dejan pasar la guitarra, ¿por qué no incorporar un micrófono ahí adentro? Y efectivamente entonces se prepara una guitarra ad hoc con un micro de larga duración, de gran potencia, pequeñísimo, y se logra introducir esa guitarra que nos permitió tener información y posteriormente comunicación directa con los rehenes. 31 de diciembre. Súbitamente, un grupo de periodistas ingresa a la residencia tomada. Una sorpresiva conferencia de prensa asombra al mundo. Pero sí es mantener en las peores condiciones de aislamiento a los prisioneros del MRTA, buscando que psíquicamente sean quebrados y físicamente, lentamente, terminen muertos ahí en la prisión. No conocemos la prioridad del diálogo que se viene llevando a cabo, pero naturalmente tenemos la esperanza de que todo marche bien. それでは日本語で申し上げますが、今回のような Esta conferencia de prensa no solo develó el misterio del interior de la residencia, sino que también permitió conocer el peligroso armamento con que contaba el enemigo. El MRTA usó a la prensa internacional para advertir a los responsables del diálogo que no cedería ni un paso en sus exigencias. Lo que hacía era dar pie a su derrota, pues ese fue un aviso para que el presidente Fujimori reafirmara el plan de contingencia.
Así, mientras la actitud de Serpa cerraba las puertas de un diálogo sin trabas, en el año que se iniciaba, otra salida comenzaba a abrirse para los rehenes. Aquellos hombres habían sido condenados a una inhumana convivencia. Había 3 baños para 300 personas y se había cortado el agua, o sea que no había agua. Y 2 terroristas dormían en el cuarto de nosotros. 2 terroristas. Cuidándonos. Para un lugar especial que se agarraban y siempre estaban con nosotros, permanentemente. No nos dejaban solos. Aquella mansión y el terror se los devoraba, envolviéndolos con su olor húmedo mezclado con restos de comida, pólvora e intolerancia. Debían hacer algo para evitarlo. Todos juntos tomábamos desayuno y luego, por ejemplo, a las 8 de la mañana ellos hacían sus arengas, daban sus informaciones, sus partes, y nosotros hacíamos limpieza en las habitaciones. Nunca hubo una persona que le diga a otra, haz esto o haz lo otro. No que voluntariamente cada cual hacía lo que creía conveniente hacer. Y había otras actividades también, como los compañeros dictaban conferencias sobre sus empresas. Siempre tenemos que estar ocupados en algo. Entonces vamos a enseñar idiomas. Entonces yo daba clases de francés también. La mañana era una mañana más o menos fácil, porque nos habíamos habituado a hacer algo. Las tardes eran muy largas y las noches eran terribles, porque realmente a las 9 de la noche ya se habían acabado las velas, había que dormir. Un adulto que duerme 5, 6 horas, 7 horas, a las 2, 3 de la mañana ya estaba uno con los ojos de este tamaño. A veces el silencio era una forma de escape, pero no duraba mucho. Los emerretistas imponían rápidamente su presencia. La propuesta política de los terroristas era lo que estábamos viviendo dentro de la embajada. O sea, la embajada se convirtió en un mini país totalitario, controlado por un pequeño grupo de tiranos. Y la incapacidad para la negociación de esos tiranos retrasaba aún más el desenlace. Serpa y sus huestes tuvieron que lidiar con un original contraataque que venía desde el segundo piso, con cantos del alma. Cuando cantaba mucho me entregaba mucho en canto, y porque sabía que eso también podía molestar a estos hablando de cantos, y por eso lo hacía. Esa no era la única guitarra que lanzaba su mensaje fuera de los muros de la residencia. La tercera guitarra era para el almirante Gianpietri, que era el nexo con el Servicio de Inteligencia Nacional. Entonces, el almirante tenía una forma de enviar mensajes sobre la situación al interior de la residencia, y a su vez el Servicio de Inteligencia, a través de un BICAT, darle respuesta. El presidente del Consejo de Ministros dijo que se buscaría una solución pacífica. Si no se encuentra esa solución pacífica, ¿queda descartado el uso de la fuerza? No podemos adelantar opinión sobre este tema. Si continuaremos, como ha dicho el primer ministro, agotando todos los medios para la solución pacífica sin derramamiento de sangre. Pero como se dijo en el mensaje, y este es el marco de trabajo, es que si ocurre algún atentado contra la integridad física de alguno de los rehenes, entonces el escenario cambia, la lógica cambia, y no, en ese caso no se descartaría el uso de la fuerza por parte del Estado. Tenía con
frecuencia la llamada del primer ministro, que dicho sea de paso es un gran amigo. Pero las circunstancias eran recientes. En una ocasión tuvimos una conversación de 55 minutos. Recuerdo exactamente el tiempo que nos tomó esa conversación. Y planteamos diversas posibilidades, pero entre ellas se deslizó la idea de que las relaciones peruano-japonesas podrían resquebrajarse profundamente si alguno de los rehenes falleciera. Los mensajes y la información recogidos por los micrófonos ocultos eran pues parte de un plan que aún debía esperar. Si es que el presidente Fujimori hubiera realizado la incursión en una etapa prematura, quizás todos los rehenes habrían muerto. Eso era lo que pensaba. Es por eso que mi deseo era que el gobierno japonés tratara de convencer al presidente Fujimori y empezaran las negociaciones para una solución pacífica. Y esa solución se abría camino con la formación de la Comisión de Garantes a la que se sumó Monseñor Cipriani. Lejos de allí, en el Parlamento japonés, el primer ministro Hashimoto señala como prioritaria la integridad de los rehenes, un mensaje que ya había llegado en voz de su canciller. Señalé que si hubieran muchas víctimas, las relaciones entre Perú y Japón estarían en graves problemas. Insistí que era especialmente peligroso el camino de intentar la solución mediante el uso de la fuerza, en una forma tan prematura. Una solución pacífica y rápida, y eran los dos adjetivos que se utilizaban en ese año, pacífica y rápida, pero ¿cómo? El pasado vino entonces al rescate con un mensaje escrito en piedra. Si las conversaciones se trababan o surgía una amenaza a la vida de los rehenes, había una alternativa para el plan de contingencia. Es ahí cuando recuerdo la ruina de Chalín de Huántara e iniciamos la construcción de estos túneles. Quisiera mostrarles un documento inédito que es el primer bosquejo hecho por el presidente de la República del primer túnel que se iba a construir. Esta fue la misma casa por la cual ingresaron. Eran los primeros días de enero y ya se había iniciado la construcción de los túneles. Se tenían alquiladas todas las casas colindantes. Esta fue la que sirvió como primer centro de operaciones desde donde se comenzó a cavar el primer túnel, que más tarde se convertiría en la puerta de entrada de los comandos y en la puerta a la libertad para los rehenes. Para esta construcción había que tener gente, primero especializada y segundo, gente que estuviera dispuesto a trabajar durante estos días en forma continua y sobre todo de una manera muy reservada. Los mineros encargados de hacer el túnel no podían ni siquiera comunicarse con sus familiares y dormían en una casa contigua a la residencia. La profundidad del túnel fue impresionante. Del nivel del piso de la casa al fondo del túnel era aproximadamente de 5 metros. Y había que hacerlo a esa profundidad para que no se vaya a notar y que también los ruidos sean menos perceptibles. Los túneles llegaban hasta el jardín posterior de la casa. Todos contaban con cableado eléctrico, sistemas de ventilación y fueron completamente tapizados para eliminar ruido alguno. Vimos como en el jardín había una franja en la cual el pasto estaba siempre verde y nadie regaba el jardín.
Lo que no sabíamos es que se tiraba agua o se regaban los túneles del interior para darle consistencia a la estructura. Y lo que siempre me llamó la atención fue que los terroristas no percibieran esto. El MRTA inició un juego mortal entre estas paredes. Su derrota ya se iba escribiendo paso a paso, insospechadamente, cautelosamente. Con realismo y con la paciencia para llevar a cabo la estrategia, porque ese fue uno de los elementos. La serenidad con que se debía actuar, fuimos desbrozando el camino paso a paso. Primero agotando todo aquello que podría dar una salida efectivamente pacífica. Y en caso de emergencia, tener esta otra alternativa de intervención militar. Operación militar que fue siendo planificada en el más absoluto secreto por un grupo de comandos de élite, entre los que se encontraba el comandante Juan Valer Sandoval, que posteriormente sería uno de los héroes que ofrendaría su vida en el rescate. El que habla, vamos a ingresar en este sector, abominar el garaje, donde se supone que hay elementos terroristas. Tenemos que partir y incluir en el sector de esta cosa. No se dejó de lado ni un solo detalle. Se estudiaron todas las opciones posibles para ejecutar el ambicioso operativo Chavín de Huántar. Paso a paso, los comandos iban informando al presidente todos los avances en interminables reuniones de madrugada en las que se iban poniendo a punto todos los detalles con la participación directa del primer mandatario. Y le cuento ahorita, primero que esto es cemento y es material noble y para salir de abajo para arriba va a ser difícil y va a demorar. Yo no digo salir de abajo para arriba, ser simplemente un boquerón hasta llegar a la parte inferior del falso. No abrir el falso piso. La remembranza de las ruinas de Chavín de Huántar se fue convirtiendo poco a poco en el camino de salida a una locura terrorista que tenía secuestrados no solo a los rehenes, sino también a todos los peruanos. Los rehenes iban perdiendo cada vez más el miedo a la muerte, pero siempre con la firme resolución de regresar junto a la gente que los amaba. Esta promesa era reiterada, aunque veladamente, en las cartas que intercambiaban con sus familiares y que los unía en la distancia, a pesar de lo escuetas y genéricas que eran a veces, pues todas eran primero leídas, expurgadas y tachadas por el MRTA. Pero felizmente, una de esas cartas escrita en japonés logra burlar esta vigilancia y avisa que se están escuchando ruidos en el subsuelo. Me alarmo porque naturalmente estábamos siendo descubiertos. Esto exigió del gobierno peruano una rápida y original respuesta para que los ruidos no sean percibidos por el enemigo. Se lo dije de frente, o sea, presidente, me han llegado enorme cantidad de pedidos para que por favor apaguen la música o la cambien. Pero no me acuerdo, me dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero, claro, yo en ese momento no tenía ni idea de que era para tapar ruidos ni nada. El MRTA reaccionó como suelen reaccionar los terroristas, con violencia. Aquel disparo era para muchos un presagio de lo que podía pasar dentro en cualquier momento por la conducta impulsiva de los subversivos. Este incidente puso nuevamente al Perú bajo la mira de la presión diplomática del Japón. Hashimoto lo llamó. Y la conversación fue prácticamente insostenible. Ni siquiera pudieron cambiar ideas. Fue una conversación de un lado. Prácticamente quien habló fue el primer ministro Hashimoto.
Tras una delicada estrategia diplomática, se acuerda una reunión que definiría el curso de la crisis. Es así que el primer ministro japonés y el presidente del Perú se reúnen en esta trascendental cita de emergencia que abriría el paso al desenlace del cautiverio. Fue en la reunión de Toronto en donde se hizo una negociación que duró toda la madrugada para sacar una declaración conjunta en donde se incorporó un artículo que fue la clave para que el presidente de Perú pudiera actuar. Este acuerdo, trabajado por ambas delegaciones en una larga sesión que los reunió hasta la madrugada, marcaba el respaldo de Japón hacia la posición del gobierno peruano en todo lo que éste hiciere para proteger a los rehenes cuando su salud física y mental estuviese en peligro. Fue una reunión entonces clave para todo este proceso de rescate de los rehenes, naturalmente haciendo énfasis en una búsqueda, en una salida pacífica, pero naturalmente sin aceptación del chantaje que suponía la liberación de los presos del MRTA. Esta fue la misma férrea posición difundida por el primer mandatario peruano durante su inmediata visita a los Estados Unidos. Se reunió personalmente con el presidente Bill Clinton y dio una conferencia en la OEA, dejando en claro que los MRTistas eran terroristas y por ende había que tratarlos como tales. Esto no es solamente un problema peruano, este es un problema de las Américas, un problema, podríamos decir, internacional, para que los terroristas del mundo sepan que cuando toman rehenes en la forma como lo han hecho en el Perú, ellos no van a tener concesiones como lo están ellos demandando. Luego, en Santo Domingo, se reunió con el presidente dominicano, quien le ofreció asilo para 4 terroristas. El 11 de febrero crece la expectativa. Se da inicio a las conversaciones entre el interlocutor del gobierno y el MRTA, con presencia de los garantes. El país tenía muchas esperanzas en lo que estos hombres empecinados en la paz podían lograr. Sin embargo, las ansias por ver un pronto final se encontrarían con una muralla. Los terroristas no estaban dispuestos a ceder en su petición de liberar a todos sus presos. El diálogo para ellos era solo un medio para lanzar sus amenazas. Ellos te decían, mire usted, mañana le voy a traer la oreja del embajador de Japón o el dedo del canciller. Lo que no se puede pensar es que esto va a acabar con todas las demandas de ustedes. Bueno, al hacerles esa propuesta, reaccionan groseramente. Si usted va a actuar de esa manera, retírese. Usted cree que hemos venido aquí para jugar. Entonces ahí sí les digo, miren señores, denme el papel, yo me largo a mi casa y ustedes siguen. Yo he venido aquí para que usted me grite, ustedes me respetan. Ustedes no me dan miedo, acá tienen sus granadas, háganlas explotar. Monseñor Cipriani lleva un valioso documento, la lista de todos los presos del MRTA. Serpa muestra interés por algunos en especial. Se comienza una purga de la lista. Por un momento, parecía que podría llegarse a un acuerdo. Cuando ya se va llegando a una posible solución, nuevamente Serpa retrocedía y volvía con sus pedidos originales, ¿no? Todo se afinaba. El grupo de diálogo, el equipo de inteligencia y unos hombres que harían historia. Los entrenamientos requerían muchas horas de concentración y precisión. Se construyó una réplica exacta de la residencia nipona para que los comandos entrenen en condiciones reales. Este fue durante interminables jornadas el teatro de operaciones. El objetivo,
coronar una importante misión, rescatar a 72 rehenes, 140 hombres de temple, 140 peruanos dispuestos a dar la vida para salvar a los cautivos en esta histórica incursión. Hubo en algún momento el ofrecimiento de que el Grupo Delta de rescate americano pudiera llegar al Perú, 55 miembros. Recibí esa información, le dije que le agradecía, pero que no era conveniente en esos momentos. El operativo de rescate fue una concepción global, fue toda una estrategia con diversas medidas de carácter político, de carácter militar, de carácter de inteligencia o de ingeniería combinadas conjuntamente. Por ejemplo, no se podía hacer una intervención militar sin haber agotado las vías pacíficas. El presidente exigía precisión en los ensayos. Quería evitar los fracasos de incursiones como la de Nicaragua, en que un intento de rescate de rehenes en el Congreso dejó 14 muertos en 1978. O el del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, tomado por el M-19, donde el operativo de rescate arrojó 115 muertos. Y aún no se olvidaba el trágico final de la incursión en el rancho de Waco, en Texas, un rotundo fracaso con la muerte masiva de secuestrados y comandos. Por su parte, el MRTA mantenía la intención de estirar la crisis sin interés en darle fin. De pronto, el interior de la casona vuelve a encenderse. El diario La República informa de la existencia de un túnel que se estaba construyendo debajo de la residencia. Esto se constituye en el mejor pretexto para acosar a los rehenes y emplazar al gobierno, deshaciendo el camino andado en el diálogo. Nosotros hemos venido escuchando algunos ruidos debajo de lo que podía ser el piso de la residencia en sí, ¿no? Todo indica, digamos, que existe sin duda, o por lo menos hay la intención de nuestro punto de vista, preparar un ataque militar. El día de mañana no vamos a asistir a las conversaciones. Día a día, la comunicación con los cautivos actualizaba la información sobre la organización de los terroristas, sus actividades y la distribución de los prisioneros, mientras los túneles ya quedaban listos para la irrupción sorpresiva. Rápidamente se organiza un viaje a República Dominicana para pedirle a su presidente que amplíe su ofrecimiento de asilo. El retorno de este viaje tenía una sorpresa para la comitiva de periodistas, pues iban sin saberlo, camino a ser testigos de un capítulo clave en esta crisis. Así, el presidente va al encuentro de Fidel Castro para tratar este delicado tema. Y finalmente logramos que el presidente Fidel Castro acepte una flexibilización en la permanencia eventual de aquellos del MRTA que quería viajar hacia Cuba. El 18 de marzo de 1997, el vicecanciller japonés Masahiko Komura visita al Perú, exhortando al presidente para que atienda las concesiones del MRTA. En la etapa final, cuando Serpa había bajado en gran cantidad su exigencia, le mencioné que era necesaria una concesión más por parte del presidente. Al respecto, el presidente se quedó pensativo por un momento y no respondió acerca de esto. A pesar de los viajes al exterior, a pesar de las agotadoras sesiones de negociación,
A pesar del empeño por lograr una salida pacífica, la situación de los rehenes se tornó crítica y peligrosa cuando el cabecilla terrorista prohibió el ingreso de los médicos de la Cruz Roja. Fue entonces que el presidente Fujimori tomó una de las decisiones más trascendentales de su vida. Entonces le indicó, proceda, 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 le dije. Prácticamente la intransigencia de Serpa en relación al ingreso de los médicos fue el detonante. Yo soy testigo de excepción que él hizo todos los esfuerzos posibles por obtener una salida pacífica, pero una salida con dignidad para el país y para el mundo. Día por día, el Monseñor Cipriani y yo han dicho a los emeritistas, ustedes deben bajar mucho, pero ellos han insistido sobre sus demandas sobre los presos en las cárceles. Cuando yo veo que ya no da más, que ya el número de presos está establecido, las normas están establecidas, cuando veo que ya no da más, digo, presidente, a mí se me está acabando la gasolina, estoy agotado. Y me quedo yo muy preocupado porque me dice, a mí también. Digo, presidente, a usted que no se le acabe la gasolina, usted es responsable de esto. Fue uno de los momentos más delicados de mi vida, quizás el de mayor responsabilidad, en donde se mezclaba una serie de sentimientos, pero la decisión ya había sido tomada días antes y había que ejecutarla, dar la orden de ejecución. Y de acuerdo a la información de inteligencia, entonces acordamos que fuera esta operación de rescate el día 22. Hora aproximada, 3 de la tarde. 140 comandos ingresan sigilosamente a las casas aledañas. Avanzan por los 3 túneles y esperan la tan ansiada cuenta regresiva. El comando tiene como mística el dar antes de recibir. En esta oportunidad hemos tratado dar la vida a cambio de la liberación de los rehenes. Y lo hacemos con gusto por nuestra patria. Vamos a coronar todos los esfuerzos que hemos venido desarrollando hace varios meses atrás, con la única finalidad de volverle la tranquilidad a nuestro país, y seguro estamos de que el esfuerzo que nosotros estamos desplegando no es nada para todo lo que necesita la patria y nosotros. Que nos hemos entrenado bastante para esto y estamos conscientes y tranquilos de lo que vamos a hacer, de que no solamente es por el Perú, sino también por nuestra familia. Hoy se realiza la operación. Entonces, esto le dije a Pancho Tudela, le dije, están abajo, Pancho. Y esto en cualquier momento ya se viene. Los terroristas y también los periodistas estaban seguros que si habría una incursión sería de noche. Sin saber que este partido iban a perderlo, como todas las tardes, Serpa, Tito, el árabe y el grueso de los terroristas se reúnen en el gran salón del primer piso para jugar su acostumbrado partido de fulbito. Estando en el despacho de la jueza, con uno de los edecanes,
Más miraba mi reloj que a la jueza, le respondía las preguntas, pero siempre atento a la hora, y observo que ya eran 3:02, 3:04, y en eso, aproximadamente a eso de 3:10, suena el teléfono. En ese momento, el presidente Fujimori da la orden del inicio del operativo. Consciente de que esto estaba debidamente diseñado, doy la orden en una forma contundente. Pasan algunos minutos, largos minutos angustiosos. La tensión crece aún más cuando el presidente Fujimori recibe una noticia que pone en riesgo todo lo planeado. El operativo no se había iniciado todavía. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se procede al operativo, al explosivo? Estamos perdiendo minutos y segundos valiosísimos. Los comandos ya en posición de ataque esperaban la primera explosión. Esa sería la señal, pero había que esperar un poco más. Se estaban realizando los últimos preparativos con el almirante Gianpietri para evitar complicaciones de último minuto. (3:15 p.m.) Los 140 comandos esperan ansiosos, revisan mentalmente el plan. 3:16. Los rehenes se reclutan en sus habitaciones, en alerta. 3:17. El partido de Fulvito mantenía a los terroristas al margen de lo que ocurría. 3:18. En las azoteas, más de 20 francotiradores tenían cada punto de la residencia en la mira. 3:19. La orden ya estaba dada, pero la tensa calma aún no se quebraba. 3:20. Nadie lo sabía, nadie los veía, pero los comandos estaban a punto de cambiar el rumbo de esta historia. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Vamos! ¡Vamos! Un estruendo remece al distrito de San Isidro. Una gran incertidumbre da la vuelta al mundo. Nadie sabe qué está ocurriendo al interior de la residencia. Al momento de ver los comandos en el jardín, la noticia se confirma. Se trataba de un planificado operativo militar. Desde el túnel principal, un grupo de comandos hace detonar una descarga, justo debajo del gran salón. El partido de Fulvito acaba abruptamente para los emerretistas. 6 de los 8 subversivos que jugaban mueren en el acto. Los otros 2 alcanzan sus armas, pero la segunda explosión los paraliza para siempre. Simultáneamente, Serpa y un emerretista que observan el partido al pie de la escalera recogen sus armas, impulsados por el gran estruendo, e intentan llegar al segundo piso. Rápidamente son interceptados por los valientes comandos, dejando en la escalera su vida y su sanguinario plan. Uno de los puntos para sacar a los rehenes era el segundo piso, donde se encontraba una puerta blindada. No se podía colocar un explosivo ahí, porque obviamente afectaría a muchos de los rehenes. Se le tuvo que indicar, mediante esta comunicación de inteligencia, que ellos se encargaran, los rehenes se encargaran de abrir el pestillo y abrir la puerta. En ese momento ya estaba preparado. En los últimos 15 días me había mantenido yo en una colocación determinada en el cuarto que me estaba asignado. De tal manera que cuando los guardias y el guardia que me estaba asignado
entraban al cuarto, siempre estaba yo en el mismo lugar. Eso fue lo que me salvó la vida, porque después de 15 días de no moverme de un solo lugar, el día de la operación cambié de sitio. Me fui a otro cuarto, esperé la detonación detrás de una columna, se produjo la detonación, salté a la terraza, crucé el cuarto y salté a la terraza, y naturalmente el terrorista entró corriendo al cuarto que me estaba asignado y apuntó al espacio donde yo siempre estaba, y el espacio estaba vacío. Pero fue ese minuto el que salvó mi vida. El canciller Tudela comienza a rampar hacia la terraza. Un terrorista le dispara a quemarropa. No da en el blanco. Insiste. Arroja una granada que estalla en el aire. Eran solo fracciones de segundo convertidas en eternidad. Y el terrorista que tenía atrás disparó 3 veces contra mí. Fue la tercera vez que me dio en la pierna. La primera vez me rozó el brazo, una bala. La segunda vez el balazo estalló en la pared delante de mis ojos. Me recuerdo que me salpicó el cemento. A los pocos instantes escucho la voz de uno de los comandos que dice: le han dado al comandante. Segundos después volteo y veo la cabeza del comandante Balear. Logro pararme y ahí me doy cuenta que es difícil tenerme en pie. Sin embargo, logro caminar unos pasos hasta llegar al jardín. Pero entre que prendimos el televisor, un poco que nos organizamos para escuchar las noticias, yo ya no vi, por ejemplo, cuando salió Pancho. Entonces yo veía que salían y no lo veía él, entonces sí fue duro. Fue con tal estrépito el golpe que yo pensé que se iba a caer todo el edificio, pues, ¿no? Entonces estaba viendo la forma como poder salvarme. Gritábamos, nosotros con todas nuestras fuerzas: somos rehenes, somos rehenes. En ese momento me tiré al piso, ¿no? Otra persona, que es el ingeniero San Román, vino al mismo lugar, y el ingeniero Rodolfo Masuda estaba parado. Entonces yo le dije: Rodolfo, tírate encima, pero ustedes están ahí, pero tírate encima. Pero yo le he agarrado con las manos y lo he jalado para que caiga encima. De pronto se abrió la puerta y entró una especie de bomba de luces, ¿no? Explotó. Dijimos: llegó la hora, aquí ya. Y al instante, así como el hombre araña que cae encima, ¡plop!, un comando. Nos miró, nos preguntó, nosotros dijimos que éramos rehenes, etc. Nos identificó de inmediato y nos dijo que íbamos a salir. El capitán Jiménez, que estaba encargado de ingresar por el pasadizo de servicio en el segundo piso, sufre el impacto de esquirla de granada. Prácticamente no puede avanzar más, es evacuado. Y en esa zona se encontraban los magistrados y también los japoneses. Lamentablemente, el vocal Carlos Justi sufre el impacto de una bala en la vena femoral, es evacuado inmediatamente, llevado al hospital militar, y es allí donde me informan, cuando ya yo llego, que había tenido un infarto cardíaco. Estas imágenes inolvidables para todos los peruanos mostraban tal vez los momentos más emocionantes de la incursión militar, la tan esperada salida de los rehenes. Yo siento la liberación en el momento en el cual salto a la terraza. O sea, ahí ya no me importa, viva o muera, ya estoy libre. Recuerdo que uno de los compañeros de los rehenes me dice: estás herido.
Pero yo no importa, estamos libres. Pero no parece haber... Yo sentí como si hubiera caído en la suela, no me ha caído en la suela. Así uno se toma una Uno a uno, los rehenes fueron saliendo hacia los puntos planificados con anterioridad. Despacio, despacio, despacio. Pégase, al suelo, señor. ¡Eh! Por acá. Así, El impacto fue tan grande para ellos que no sabían ni cómo reaccionar. Luego del shock inicial, todos se fueron dando cuenta que el sueño se había hecho realidad. Estaban en libertad. Algunos caminando con dificultad, otros en camilla, se alejaban ya de esa fría prisión, respirando aires de libertad. Muchos no podían ver bien. El sol los cegaba y por fin acariciaba su rostro después de 4 interminables meses. Lamentablemente, 2 valerosos comandos murieron en este impresionante rescate que el Perú y el mundo vieron en vivo, directo. Finalmente, cae el símbolo del terror que había flameado en la azotea de la residencia, intentando demostrar un dominio y poder inexistentes sobre todos los peruanos. Esa bandera fue arrancada y lanzada en señal de victoria. Fueron 34 minutos inolvidables. La operación Chavín de Huántar había finalizado. La nobleza de su corazón. Estamos con el jefe de la operación, Coronel William, jefe del grupo. El presidente Fujimori arriesgó y ganó, dejando un mensaje para el mundo. Y para luchar, seguir luchando y seguir dominando a los terroristas. No vamos a ceder frente al chantaje terrorista. Lo prometí
y lo cumplí. Naturalmente que fueron momentos muy dramáticos que vivimos, una responsabilidad muy grande, que pocos presidentes lo han vivido, porque estaba en juego la vida de 72 rehenes y la vida de los comandos que iban en este operativo de rescate. Actué con confianza, con convicción al mismo tiempo, porque los preparativos se habían hecho resolviendo y previendo los últimos detalles, al milímetro y al segundo. El Perú se volcó a las calles para celebrar y compartir la alegría de la victoria, para decirle a los terroristas que el país entero rechazaba su actuar y para expresar con aplausos y lágrimas su agradecimiento por tan espectacular rescate. No se imagina usted, para mí era 3 y 5, yo estoy esperando, carajo, ya, te le digo ya. Emocionado, presidente. Perú es libre. El reencuentro con los familiares fue emotivo y desgarrador. Nos reúnen en un comedor a todas las esposas y empiezan a llegar los rehenes que habían salido ilesos. Y es curioso porque yo vivía con ellas la felicidad del reencuentro sin yo poder estar con Pancho, pues sabía que estaba en la sala de operaciones. Los ojos llenos de lágrimas, los brazos que crecían para abrazar más y más, verse una y otra vez para reconocerse, tocarse fuertemente para tener la certeza de que no estaban soñando, para entender que el sueño se había hecho realidad. Besos y caricias que estuvieron ausentes por más de 4 largos meses. El hospital militar fue testigo de las escenas más emotivas y tiernas de los últimos tiempos. En esta operación Chavín de Huántar, lamentablemente, han habido algunas víctimas. Entre los rehenes se encuentra como fallecido el doctor Carlos Justi Acuña, magistrado de la Corte Suprema. Expreso en nombre de la nación mis sentidas condolencias a los familiares del doctor Justi. De otra parte, 2 bajas muy penosas: el teniente Raúl Jiménez Chávez y el comandante Juan Valer Sandoval, miembro de la seguridad de mi hijo Kechi. A ellos también, a sus deudos, y nada, en qué pensar. La carta que Valer escribiera momentos antes resultaría un mensaje para todos los peruanos. Tocan a mi patria y me convierto en una fiera, y si tengo que hacerlo, lucharé por verla limpia de daño. Conmigo, Kenny y todos tus amigos, Comando Patacute, viene, te recordaremos como los amigos chiquitos.
Este no fue un final feliz, porque la toma de la residencia del embajador del Japón nos marcó a todos muy profundamente, pero nos demostró también que después de tantos años de sangre y de terror, los peruanos habíamos llegado por fin al final del túnel. Perdonen. Por eso la muerte del doctor Justi, la muerte de los miembros de las Fuerzas Armadas y la muerte de los miembros del MRTA como seres humanos me lleva, la verdad, a un dolor muy grande. Mientras para algunos, esos 126 interminables días permanecerán en la memoria como un triste recuerdo, para otros es una historia que prefieren olvidar. El ejemplo de Chavín de Huántar no solo es para los peruanos, para mostrar firmeza en este objetivo de la pacificación nacional, sino también para el mundo entero, porque el mundo tenía que entender que ante el terrorismo no se podía ceder frente a sus chantajes, a sus amenazas, a una sociedad libre que quiere construir su democracia.